bienvenido a este nuevo espacio. El día de hoy trataremos sobre el desarrollo del niño durante la primera infancia. Somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial. La asignatura de Psicología del Desarrollo aporta en el núcleo básico evolutivo del desarrollo humano y el aprendizaje presente del rediseño de la carrera de Educación Inicial. Responde a los aspectos de la unidad de análisis, visión ecológica y holística del desarrollo humano. Desarrollo humano, socialización y aprendizaje, dimensiones del ser humano y proyecto de vida. Cultura, subjetividad, contribuyen al currículum de la carrera y al perfil profesional al proporcionar al estudiante herramientas cognitivas, actitudinales y procedimentales. A continuación veremos un documental acerca de la historia sistematizada del niño. En la psicología evolutiva existen diversas teorías que determinan diferentes aspectos del desarrollo infantil y lo aborda de distintos métodos. La infancia debe ser comprendida desde una perspectiva histórica, cultural y social. En el tiempo medieval, los niños eran considerados como adultos en miniatura, ya formados, al que se los llamó perfeccionismo. El término niño lo utilizaban para los niños, señoritas y adultos jóvenes. En este momento se reconocía cierta debilidad de los niños, aunque existían teorías sobre la infancia. En el siglo XVI y XVII se entendía al niño como un ser frágil que necesita ser salvaguardado por sus instintos innatos. Deben ser disciplinados. Lo veían como un ser pecaminoso. Las prácticas de crianza eran autoritarias y restrictivas. En el siglo XVII y XVIII aparecen las primeras filosofías de la infancia por Locke y Rousseau, que entendían al niño como una tabula rasa. La tabula rasa era una hoja en blanco escrita por el adulto como ellos quisieran. El niño era nada. No estaban de acuerdo con el castigo físico. Así que Locke cambió el castigo por amabilidad y comprensión. Rousseau, en el siglo XVII, veía a los niños como seres nobles salvajes. En el siglo XIX y XX, Charles Darwin, padre científico del desarrollo del niño, con el libro de las especies, planteaba dos principios: selección natural y la supervivencia del más fuerte. Este sobrevivía y era apto para reproducirse. El estudio del desarrollo humano como ciencia se realiza por medio de dos investigaciones: la investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa es una técnica descriptiva de recopilación de datos, y la investigación cuantitativa es más estructurada, objetiva y ayuda a reducir el sesgo de investigación. Y también se utiliza el método científico, que es una serie de procesos para la investigación. Los procesos son observación, plantear preguntas, generar una hipótesis, experimentación, conclusiones y resultados. El paradigma de la infancia. El término infancia, según la RAE etimológica, viene del latín infant, que significa incapacidad de hablar, e infantis, que significa seres no hablantes. Para ello tenemos una concepción que nos dice que la infancia es una construcción social y simbólica. También tenemos lo que es el paradigma, que según Thomas Hobbes nos habla de que es un modelo explicativo universal, reconocido y compartido por una comunidad científica en un momento sociohistórico determinado. Nos habla de tres paradigmas, que primero es el paradigma del menor en situación irregular o de control de la infancia. Aquí nos tiene la finalidad de llevar a cabo procesos, disciplinamientos hacia futuras desviaciones. También tenemos lo que es el paradigma del protagonismo infantil, y aquí habla sobre los derechos que ellos tienen y de las diferentes organizaciones que tienen labor de que estos derechos se cumplan. También tenemos lo del paradigma de la participación infantil, en donde los niños tienen voz y votos en diferentes eventos. También tenemos lo que es la concepción de antes con la concepción de hoy, en donde nos habla que antes al niño era un objeto de derechos y en el cual tenía dificultades para poder gozar de derechos que ahora tiene. Antes el niño trabajaba, antes el niño era vestido como adulto, pero ahora el niño tiene derechos como estudiar, de ser un sujeto de derechos, de cuidados de parte de padres, y en el cual estos le dan unos beneficios para su respectivo desarrollo.
Karen, ¿qué opinas de la lactancia y la primera infancia? Que es muy importante ya que los niños se desarrollan mejor. Sí, los genes que el lactante hereda tienen gran influencia sobre si el bebé será alto o bajo, será delgado o corpulento. Esta influencia también nos lleva a la nutrición y a las condiciones de vida. Un niño bien alimentado es un niño que crecerá más, a diferencia de aquel niño que tenga una mala nutrición. Durante los primeros 3 años de vida, los niños crecen a mayor velocidad durante sus primeros 3 años de vida. Es decir, que por ejemplo, tu bebé que es varón, su peso promedio será de 7.3 kilos, pero para su primer añito ya su peso se triplicará. Y en cuanto a su estatura, crecerá el 25.5%. ¿Qué te parece? Se dice que los bebés que se alimentan de leche materna tienen menos probabilidad de enfermarse y de morir. Así es, Karen. Alimentar es un acto tanto emocional como físico. El contacto cálido entre la madre y el bebé se da al momento del amamantamiento y esto hace que se prevengan enfermedades, muerte post-neonatal y favorece también al desarrollo neurológico del bebé. El cerebro. ¿Qué es lo que hace que un neonato responda a un pezón o a los movimientos de chupeteo? Esto es el sistema nervioso central, que es la médula y el cerebro. El crecimiento del cerebro es un proceso fundamental y único para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Al momento del nacimiento, el cerebro solo tiene cerca de 1/4 a 1/3 de su volumen adulto posterior. Para los 3 años ya ha alcanzado el 90% de su peso, es decir, 1.6 kilogramos. Mientras que para los 6 años ya casi tiene su peso adulto total. Partes principales del cerebro. Tenemos el cerebelo, es la parte que coordina y mantiene el equilibrio. El encéfalo es la parte más grande del cerebro. Se divide en 2 mitades, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, cada uno con sus funciones específicas. A esto lo llamamos lateralización. El hemisferio izquierdo es aquel que se encarga del lenguaje y el pensamiento lógico, mientras que el hemisferio derecho es aquel que tiene las funciones visuales y espaciales, tales como lecturas de mapas y dibujos. Existe una banda dura de tejido que une a los 2 hemisferios denominada cuerpo calloso, que es aquel que se encarga de que los 2 hemisferios reciban y coordinen información. Cada hemisferio tiene 4 lóbulos o secciones. Tenemos lóbulo frontal, occipital, parietal y temporal, cada uno con distintas funciones específicas. Células del cerebro. El cerebro se compone de células y de neuronas. Las neuronas son aquellas que reciben y envían información, y las células gliales o glías son aquellas que nutren y protegen a la neurona. Las neuronas son cuerpos celulares con núcleo o centro compuesto de ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN, que contienen la programación genética de la célula. Una vez que las neuronas encuentran su lugar, estas extienden axones y dendritas. Los axones envían señales a otras neuronas y las dendritas reciben mensajes de entrada de las mismas por medio de la sinapsis, que son los vínculos de comunicación del sistema nervioso. Aquellas neuronas que no se utilicen morirán. Esta muerte celular o poda se inicia en el periodo prenatal y continúa aún después del nacimiento, lo que ayuda a la creación de un sistema nervioso eficiente. Reflejos primarios. Los lactantes cuentan con un aproximado de 27 reflejos principales primarios al momento de nacer, o estos aparecen poco después del nacimiento. Entre los principales reflejos primarios tenemos reflejos de prensión, reflejo del hociqueo, reflejo de la marcha, reflejo de Moro. La mayoría de estos reflejos desaparece entre los primeros 6 meses y el año de vida. Por lo tanto, un médico puede evaluar el desarrollo neurológico del bebé por medio de la observación de los reflejos que se encuentran presentes o ausentes. Moldeamiento del cerebro, el papel de la experiencia. Aunque el desarrollo inicial del cerebro está dirigido por la genética, es posible modificarlo tanto de manera positiva como de manera negativa por medio de la experiencia ambiental. La exposición a sustancias peligrosas, toxinas ambientales
o al estrés materno antes o después del nacimiento puede representar una amenaza contra el cerebro en el desarrollo y puede interferir con el crecimiento cognitivo normal. Capacidades sensoriales tempranas. Al desarrollarse el cerebro les permite a los lactantes recién nacidos hacer uso de sus sentidos. Tacto es el primer sentido en desarrollarse. Olfato y gusto se desarrollan dentro del vientre materno. Los sabores y olores de los alimentos que consuma la madre se pueden transmitir al feto por medio del líquido amniótico. Audición es funcional antes del nacimiento. Los fetos responden a los sonidos y parecen reconocerlos. Vista es el sentido menos desarrollado al momento del nacimiento. El desarrollo motor se caracteriza por una serie de hitos, que son los logros que se desarrollan de manera sistemática y los lactantes van aprendiendo habilidades sencillas hasta que después las combinan. Existe la percepción sensorial que permite que los lactantes aprendan acerca de sí mismos y de su ambiente. Cuando los niños están bien alimentados, cuidados y cuentan con la libertad física y la oportunidad para explorar sus alrededores, es probable que su desarrollo motor sea normal. El desarrollo cognitivo, enfoques cognitivos y psicométricos. Charles Darwin tuvo su primer hijo a los 30 años de edad, a quien llamó William Erasmus Darwin, por quien afectuosamente lo llamaba Doddy. Una de las interrogantes que Darwin se hacía en referencia a los niños era ¿cómo aprenden los bebés? ¿Cómo aprenden a entender su mundo? Estas eran algunas interrogantes de las cuales Darwin decidió formar un diario de observaciones de su hijo Doddy para entender su desarrollo cognitivo. El diario presentaba algunas imágenes reflejadas en el desarrollo evolutivo del niño. Uno de ellos era, por ejemplo, cuando Doddy tenía 4 meses de edad, en los que intentaba llevar el dedo de su padre a su boca, pero su mano le estorbaba. Pero se dio cuenta que al deslizarla hacia atrás podía introducir el dedo de su padre en su boca. Los bebés nacen con capacidades de aprender lo que ven, lo que escuchan, lo que huelen, lo que tocan y lo que gustan. Y tienen una forma, al menos, de recordar ciertos momentos. En este podemos encontrar 2 procesos, el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. ¿De qué se trata el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico es donde el aprendiz es pasivo. Por ejemplo, cuando a un bebé le toman una foto y la cámara refleja el flash, el bebé parpadea. Entonces, esto hace que el bebé dé una respuesta a un estímulo. La respuesta es el parpadeo y el estímulo es la cámara. De esto se trata el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, la memoria en el lactante. Piaget en 1969 y otros teóricos mencionan que los primeros sucesos no se conservan en la memoria porque el cerebro no ha desarrollado suficiente como para almacenar estos recuerdos. El enfoque psicométrico trata de las pruebas del desarrollo e inteligencia. Los profesionales concuerdan en que la conducta inteligente es orientada a metas y es adaptiva en circunstancias y en condiciones de vida. El objetivo de este enfoque es que en esta se pueda medir cuantitativamente los factores que se consideran que son parte de la inteligencia, como la comprensión. El condicionamiento operante se trata de cuando se le coloca un listón en la pierna del niño y se le hace patear.
Luego, cuando se quite el listón de la pierna del bebé, él pateará porque ya ha recibido este estímulo. Desarrollo social, primeras relaciones sociales. Bases sociales del desarrollo psicosocial. Porque la primera infancia, cuando los niños nacen con un estímulo, ¿ya? Esto se relaciona al ambiente y a la sociedad. Las emociones, tanto tristeza, temor y felicidad, son experiencias subjetivas que con el tiempo los niños se van relacionando. Los niños al nacer no se sabe si cuando están tristes, cuando están felices, porque ellos al pasar del tiempo, los niños van cogiendo las conductas, cómo se relacionan tanto las madres y los hijos. Los niños cuando van ellos desarrollándose, ven un modelo, depende que sean los padres o las madres. Depende del modelo cómo los niños van adaptándose. Si por el contrario los niños no desarrollan bien y no siguen los modelos de los padres, ellos pueden cambiar. Pero al contrario, los niños van guiándose al modelo que ellos más ven con las personas que los crían. Uno de los llantos básicos es el llanto de frustración, el llanto de hambre, el llanto de dolor y el llanto de enojo. Las emociones básicas es un proceso ordenado. Las emociones son complejas, nacen a partir de que sean más sencillas. Entre ellas tenemos dos, el autorreflexivo y el autoconocimiento. El autoconocimiento nace desde lo más sencillo y estas pueden ser empatía y envidia, mientras los conocimientos siguen de la comprensión cognitiva de las dos. ¿Qué podemos saber sobre el temperamento? Dice que el temperamento es una característica biológica que se da desde las personas, cómo van reaccionando ante la actitud de las personas y cómo tratar entre las situaciones o problemas que se le presenten. Desarrolla la confianza. Erickson identificó la primera etapa del desarrollo. Esto se da a los 18 meses, cuando el lactante continúa alrededor y con el tiempo ellos van desarrollando diferentes cambios. Por ejemplo, el llanto, las sonrisas y cómo ellos van evolucionando en el contexto. Wolvik dice que no es importante separar al niño de la madre, sino más bien es tenerlos juntos para que el niño vaya poco a poco desarrollándose, ya que el apego es un vínculo emocional entre el lactante y el proveedor, que es la madre o quien los cuida. Y este vínculo es recíproco y duradero. El autoconcepto es el yo mismo, qué imágenes tenemos de nosotros mismos, cómo nos relacionamos y cómo cada etapa de la vida podemos asimilarlo. La socialización es un proceso donde se desarrollan los hábitos, los valores y los motivos que hacen los miembros responder y productivos. La autorregulación. Silvia, ¿te acuerdas de los temas de psicología? Sí, son muy importantes. Hola chicas. Hola. Estaba pensando, ¿ustedes se acuerdan del tema del desarrollo emocional, la autonomía y el autoconcepto? Claro. Sí. Por ejemplo, ¿usted qué puede decirme de la autonomía? La autonomía es muy importante porque se divide en dos dimensiones. Una que es en lo personal y lo social. ¿Y el autoconcepto? Es la imagen que nosotros mismos tenemos y cómo la capacidad de podernos relacionar, nuestros rasgos. Por ejemplo, la autonomía en los niños es muy importante porque si ellos tienen una buena autonomía van a poder desenvolverse en el mundo en el que se encuentren. Es cierto, es muy importante el desarrollo emocional dentro de la primera infancia porque es allí donde los niños van desarrollando sus sentimientos, sus emociones. Pequeñas preguntas a una compañera que tenemos presente. Hola María José. ¿Qué tal Stephanie? ¿Cómo te va? Pues María José, yo te tengo unas preguntas en base a lo que tiene que ver la psicología con el niño. Claro, te puedo ayudar. ¿Listo? ¿Cómo cambian los cuerpos de los niños entre los 3 y 6 años de edad y cuáles son las necesidades nutricionales y dentales? Te cuento, Stephanie, durante la segunda infancia, que comienza a partir de los 3 años a 6 años, hay muchos cambios físicos en los niños. Pero antes de continuar con este tema, me encantaría contarte una historia sobre Wan Yabi. Es una niña autodidacta, nacida en 1975, la cual tenía un arte muy espectacular en lo que es con sus manos, o sea, con lo que es la motricidad fina. Esta niña pintaba desde antes de los 3 años. Su padre la apoyó mucho, nunca le exigía algo que ella no pudiera hacer, sino que dejaba que su imaginación
fluya. Entonces permitía que la niña creara. No era algo rutinario. No, ni tampoco le ponía Límites. reglas o límites de cómo tenía que la niña pintar. Ya. Cosa que ella creaba, pintaba mucho lo que eran figuras de animales. Como ejemplo, se centró bastante en lo que eran los monos, le llamaba mucho la atención. Ella aprendió a manejar de una forma tan particular lo que es el pincel, una motricidad en lo que es su brazo, que lo movía. Ya, en cuanto a tu pregunta del desarrollo de los niños, a partir de los 3 años, los niños desarrollan de una forma rápida y a la vez no. ¿Por qué? Va a ir más lenta que en la primera infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años. En esa etapa ellos van a crecer, físicamente van a adelgazar, sus músculos van a estar más fuertes, su cabeza va a continuar con el mismo tamaño grande, pero de igual van a haber muchos cambios físicos. Además, dentro de estos cambios del niño, también va a tener lo que es la lateralidad, va a empezar lo que es el ojo-mano al momento de la motricidad fina, va a empezar la coordinación al momento de correr, saltar, brincar, entre otros cambios. Listo, María José. Ahora, ¿qué patrones y problemas de sueño tienden a desarrollarse durante la segunda infancia? Ay, linda pregunta, te cuento, Stephanie. Tiene mucho que ver con los padres, porque al momento de que el niño empieza alejarse, el momento de ir a dormir, ese desapego del padre o de la madre, van a empezar estos problemas del sueño. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir alejados, entonces van a tener pesadillas, pero lo importante de los padres o de la mamá al momento de que el niño presente un tipo de problemas es acercarse, ir suavemente, sutilmente, tocarle la espalda, darle confianza y dejar que el niño nuevamente duerma. No hay que despertarlo, sino lo contrario, dejar que el niño continúe con su sueño de la noche. Otro de los problemas es la uriosis en la nocturna, ellos se orinan en la noche, entonces todo esto hace que el niño tenga un trastorno al momento del sueño, pero es solucionable, hay que tenerles una rutina de sueño para que ellos se vayan adaptando. Listo. Otra pregunta, ¿cuáles son los primeros logros motores de la segunda infancia y cómo sus creaciones artísticas muestran su maduración física y cognitiva? Como te decía al inicio de la niña, Yanis, ¿no? Claro. Lo importante aquí y lo que va desarrollando al inicio es el garabato. Entonces, esas son una de las primeras técnicas que el niño va a ir adquiriendo durante esa segunda infancia, lo cual va a irla mejorando con el pasar de los años. Hasta ya empezar con lo que es pictogramas, que ya sería una de las últimas técnicas que el niño va a adquirir durante este proceso. Listo. Y una última pregunta para terminar con este proceso. ¿Cuáles serán los principales riesgos de salud y seguridad de los niños pequeños? Bueno, Stephanie, en la actualidad ya el porcentaje de muertes en niños ha disminuido notoriamente. Un niño a la edad de 5 años tiene 38 veces más probabilidades que años anteriores, o sea, muchos años atrás, de sobrevivir. Entonces, uno de los principales riesgos son los accidentes de tránsito que hay. Aparte de que los niños por naturaleza son inquietos, no miden las consecuencias de lo que le pase alrededor, buscando peligro sin querer, entonces eso causa muchas veces la muerte en el menor. Ya se pueden caer dentro de los jardines de infantes, pueden ocurrir varios accidentes que el niño no lo busca, pero por su naturaleza suelen pasar. Además, en los países industrializados ha bajado lo que es la mortalidad, como por ejemplo por el sarampión, la viruela, ya que hay vacunas para controlar este tipo de situaciones. Además, otra de las cosas que llama mucho la atención en lo que es este proceso de la infancia y que causa la muerte es, bueno, en la primera infancia, como ya lo vimos anteriormente en las otras entrevistas que se han hecho, es lo que es la lactancia materna. Pero acá también no va a venir con lo que es la lactancia materna, pero también puede el niño atorarse, son accidentitos Se meten cosas pequeñas a la boca, cosas pequeñas, exactamente. Claro.
Muchas gracias, María José, muy buena tu entrevista, siempre aportando mucho para la psicología. Así es, seguimos aportando para la psicología y sabemos que el desarrollo del infante es muy importante durante la primera y la segunda infancia del niño. ¿Qué opina acerca del desarrollo cognitivo de la segunda infancia? Ya que esta está comprendida desde 3 a 6 años. Históricamente tenemos a un filósofo físico como es Albert Einstein, que es uno de los primeros científicos que realizó análisis sobre la teoría de la relatividad, también acerca del descubrimiento de la física cuántica y acerca de los acontecimientos que tiene el universo. Albert Einstein nació en 1879 y murió en 1955. Él nació en el pueblo de alemán de Ulm, en donde sus padres creían que él tenía un retraso mental, ya que él no habló hasta los 3 años y también tuvo complicaciones al caminar. Por él mismo dijo que él no deseó hablar hasta los 3 años, que él quiso saltarse la etapa del balbuceo para comenzar con las oraciones. Muchos de ellos pensaron que él era un niño retrasado. Cuando Albert Einstein ingresó a la escuela, él tuvo problemas con socializarse con sus compañeros. Él era un niño donde él no le gustaba socializar. Él tenía problemas de personalidad, pero no de desarrollo cognitivo, porque él a su edad sí entendía todo, sino que él quiso saltarse esa etapa porque su problema era de la personalidad. También sus docentes, al ingresar a la escuela, él tuvo un problema de aprendizaje, ya que como no socializaba, su déficit de aprendizaje era muy bajo. Pero todos se preguntarán, ¿por qué Albert Einstein es ahora actualmente una persona reconocida? Porque él le gustaba investigar, explorar. Él nunca le gustaba jugar con sus amigos a las canicas. Él le gustaba siempre observar la colina de hormigas. Él siempre le gustó ver más allá que estar jugando con sus compañeros. Vamos a hablar sobre la etapa preoperacional. Según Piaget, llamó a la segunda infancia a la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo por los niños, ya que a esa edad los niños no pueden utilizar operaciones lógicas, como estarán en la etapa operacional concreta de la tercera infancia. Ahí recién comienza todo lo que el niño puede entender durante su desarrollo. Aproximadamente el niño comienza desde los 2 a los 7 años de edad. Se caracteriza por la gran expansión del uso del pensamiento simbólico o la capacidad de representación. Muchos avances del pensamiento preoperacional, los avances en pensamiento como el simbólico, acompañan a una creciente comprensión de la casualidad, de las identidades, de la categorización y de los números. ¿Qué es la función simbólica? Es la capacidad de utilizar símbolos o representaciones mentales para los niños, ya sean los números o imágenes, que las personas actualmente podemos interpretar a través de imágenes. También, ¿qué es la comprensión de la causalidad? Según Piaget, sostiene que los niños preoperacionales aún no pueden realizar de manera lógica acerca de una causa y el efecto. Los niños, a través de la transducción, o sea, un ejemplo, que el niño observa imágenes y puede interpretar a su misma manera.
También, ¿qué es la comprensión de identidades y categorización? Requiere que el niño identifique semejanzas y diferencias. A esa edad, el niño puede identificar, ya que puede saber de acerca. Un ejemplo es como el árbol es más grande, una taza es más pequeña, o también se caracteriza por la forma y el color. También, para los niños se puede representar por medio de números. Los niños de 4 años de edad cuentan con palabras que se comparan cantidades. Puede decir que un árbol es más grande que el otro. En otros pueden decirse que los niños a 3 años y medio nombran del 1 al 6, pero no cuentan objetos. Simplemente cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en sí todavía no tienen noción de los objetos y cuánta cantidad hay ahí. También los niños de 5 años en su mayoría pueden contar hasta 20 o más, pero saben sus magnitudes relativas hasta el 10, ya que los niños idean estrategias para sumar y para restar. Se puede hacer a través de objetos, por ejemplo, también objetos como los lápices, que uno cuenta 1, 2, 3 y va sumando con el otro número. Entonces los niños a esa edad ya pueden aprender a realizar una suma. ¿Los niños pequeños tienen teorías de la mente? Claro, a esa edad los niños no tienen noción qué es teoría de la mente, pero según Piaget fue el primer estudioso e investigador acerca de la teoría de la mente de los niños, su conciencia de sus propios procesos mentales, preguntas tales como ¿de dónde vienen los sueños? ¿Con qué piensas? Pero se puede concluir que los niños menores de esa edad todavía no pueden distinguir cuál es su sueño o cuáles son sus pensamientos. El desarrollo del lenguaje. Muchos niños durante este proceso están llenos de preguntas. ¿Cuántas personas duermen hasta mañana? ¿Quién llenó el mar de agua? ¿Los olores vienen de adentro de mi nariz? La creciente facilidad de los niños pequeños con el lenguaje los ayuda a expresar su punto de vista único acerca del mundo en que tenemos, ya que los niños durante esta etapa comienzan a realizar, a investigar, a explorar con toda la sociedad, haciéndose las preguntas, porque el niño comienza a interactuar durante toda esta etapa de 3 a 6 años, que ya es la etapa en donde el niño empieza a relacionarse con la sociedad. También debemos saber que entre los niños de 3 y 6 años de edad hacen avances rápidos de su vocabulario, la gramática y la sintaxis. El vocabulario. En esta edad, los niños de 3 años de edad, el niño tiene un promedio y puede realizar de 900 a 1000 palabras, decirlas. Pero los niños de 6 años cuentan con un vocabulario extremadamente de 2600 y pueden comprender mejor a las personas. Desarrollo social, relación entre pares y juego. Durante los años preescolar, los padres y los hermanos suelen ser los agentes más influyentes en la socialización del niño. Posteriormente tienen contacto con los compañeros, con los maestros, con los medios de comunicación que también influyen en su socialización. Sabemos que los niños, con las personas con las que se va a relacionar primero el niño son con los padres, con los hermanos, con el contexto familiar. Cuando él ingresa a formar parte del contexto educativo, ellos conocen amigos y comienzan a socializar. En esta etapa se desarrollan su propia identidad, seguridad, tienden a crear una conversación, a expresar lo que sienten, sus emociones, creando confianza.
La educación no solo es un proceso de acumulación de nuevos conocimientos únicamente, sino que es un factor que le ayuda a la socialización del niño. Este le ayuda a establecer relaciones, conocer su medio, su contexto que le rodea. Existen tres factores que influyen en la socialización del niño. Entre ellos está la influencia familiar, que es aquella cuando el niño imita al papá o imita a la mamá. Por ejemplo, si el papá es médico, ellos dicen que cuando sean mayores, cuando sean grandes, ellos van a querer hacer como el papá o como la mamá. Esta es una influencia familiar. La influencia entre pares, esto es, hace referencia a la primera socialización que tienen en su contexto fuera de lo familiar. Por ejemplo, cuando ingresan a la escuela, ellos conocen amigos, se fijan en la forma de vestir, en la forma de hablar de su compañero. Es ahí cuando ellos quieren hacer lo mismo. Esta es una influencia entre pares. La influencia cultural es aquella cuando se rigen a normas, a reglas que le impone la cultura. ¿Cómo influye el juego aquí? El juego es muy importante en los infantes, ya que jugando se aprende. Es importante para su desarrollo del cerebro, su desarrollo del cuerpo, le permite crear o transmitir sus emociones, resolver problemas. Por medio de actividades lúdicas, el niño estimula sus sentimientos. Es tan importante que se le tiene que dar el tiempo necesario para que él juegue y explore y conozca su contexto. Existen diferentes niveles de juegos cognitivos. Entre ellos está el juego funcional, que es aquel juego que inicia desde sus primeros años de vida. El más fácil, de nivel simple, por ejemplo, cuando rebota la pelota. También está el juego constructivo, que es aquel cuando el niño construye, por ejemplo, se va a la playa y construye castillos de arena con los cubos, construye también una casa según su imaginación. Entre los niveles también está el juego dramático, que es aquel juego cuando el niño imagina, cree que está en un mundo de fantasías, se cree doctor, ingeniero, constructor, y es un juego que influye mucho en la imaginación del niño. Entre ellos también es formar reglas. Bueno, este juego ya es un poco más complejo, donde tiene reglas, tiene procesos, es un juego que hay que seguir y cumplir objetivos. En conclusión, el juego es tan importante en los niños, ya que a través de ello aprenden, imaginan, crean y exploran. A continuación vamos a hablarles sobre el diagnóstico infantil. ¿Cuándo se debe dar esto? Cuando el niño presenta comportamientos distintos en relación a su carácter, comportamiento o emociones. También se da en niveles, ya variando desde un nivel leve, moderado, hasta uno grave, que en este caso el último, ya vienen detectados trastornos que pueden ser intelectuales, emocionales, sociales. A continuación voy a realizar preguntas a mis compañeras. Y la primera es, ¿qué piensa usted del diagnóstico infantil? Que ese proceso de diagnóstico en psicología clínica infantil permite detectar en el niño una evaluación más concreta y más clara sobre el comportamiento en cuanto a variaciones que se presentan en el día a día de aquel niño. También dicho desarrollo implica tanto la maduración biológica como lo emocional y lo pulsional. Biológica porque viene algo de dentro del ser mismo. Emocional, él transmite sus ideas, emociones, sentimientos y todo lo que siente y pasa a su alrededor. Para Freud, Klein, Giselle y Piaget, este tipo de evaluaciones infantiles consideraban que ese desarrollo infantil puede llevarse a cabo mediante frases, posiciones o diferentes acciones a realizarse. En cambio, Piaget y la Escuela de Ginebra consideraban como un diagnóstico operativo, algo más desarrollado,
considerándolo como un proceso de adaptación al medio en el que intervienen tanto los componentes estructurales como lo afectivo, que es mediante la familia. Bien, también otra pregunta, ¿qué tipo de diagnóstico o test recomienda uno utilizar para estos casos? Ya, estos tipos de test se pueden hacer mediante pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas se pueden dar mediante una persona experta en la psicología. Entonces, sabemos que la psicología estudia el comportamiento humano y estas pruebas se dan para poder ver la finalidad de una persona, para poder ver la salud mental de un individuo y la interpretación de las pruebas que se vayan a llevar a cabo. Una de estas pruebas son el test de Warner. Este consiste en que se pone 8 cuadros para poder identificar si la persona está pasando por momentos no tan favorables de la vida, ya que esto busca identificar información sobre la capacidad de poder resolver problemas en su vida interpersonal. Las pruebas de la conexión se utilizan de una manera en combinación de los procesos cerebrales, ya que pueden a que no llevan al fracaso, que donde una persona pueda tener una buena relación en su vida emocional, personal y cognitiva y mental.